Antes de comenzar, te pido con humildad que te suscribas al canal Abuela Cuenta, que dejes tu like si esta historia te conmueve y que escuches con atención lo que estoy a punto de contarte. Me llamo Sor Ángela, tengo 84 años y he vivido más de 6 décadas encerrada tras los muros de un convento que muchos consideran sagrado. Pero lo que pocos saben es que no todos los muros guardan silencio por devoción. Algunos esconden gritos de horror. Entré al convento a los 17 años, obligado por una familia que prefería una hija consagrada antes que una joven enamorada de un humilde panadero. Me arrebataron la libertad y me ofrecieron el hábito como redención. Con el tiempo me convertí en una hermana obediente, silenciosa y temerosa de Dios. Pero una noche, cuando llevaba apenas 3 años como novicia, escuché algo en el confesionario que nunca debía haber oído. Aquella noche marcó el principio del fin de mi fe ciega. Hasta hoy he callado por miedo, por promesas, por amenazas veladas, pero ya no más. Lo que voy a revelar no solo cambiará tu visión del convento, sino que pondrá en duda lo que crees sobre el perdón, la culpa y la salvación. Si estás preparado para escuchar la verdad detrás de los muros sagrados, acompáñame. Porque el secreto que escuché aquella noche en el confesionario no me pertenece, le pertenece al mundo, y ha llegado el momento de liberarlo. Era una noche fría de invierno. El viento soplaba con fuerza y las ventanas del convento temblaban con cada ráfaga. Yo debía estar en silencio en mi celda, como todas las hermanas, pero algo en mi interior me inquietaba. No podía dormir. Sentí la necesidad de rezar en la capilla, como si algo me empujara hacia allá. Caminé en puntillas, sin hacer ruido, envuelta en mi hábito gris y con el rosario entre las manos. Cuando llegué a la capilla, estaba desierta, con apenas una vela encendida junto al altar. Pero no estaba sola. El confesionario del fondo tenía la cortina corrida y una voz temblorosa se oía desde dentro. Me quedé paralizada. Reconocí la voz. Era Sor Matilde, una de las hermanas más jóvenes. Lo que no entendía era por qué estaba confesándose a esa hora. Me acerqué sin intención de espiar, pero las palabras comenzaron a salir de su boca con una mezcla de miedo y desesperación. Padre, lo he visto otra vez. Bajó por el pasadizo detrás del altar. Él lleva a las niñas allí. Dice que es para purificar sus almas. Pero yo sé que miente. Ellas gritan, Padre, gritan. Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablaba? ¿Qué niñas? ¿Qué pasadizo? Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Quise retroceder, pero mis piernas respondían. Lo que escuché después selló para siempre mi destino. Padre, no puedo seguir callando. Anoche, la pequeña Clara no volvió a su cama. Y hoy Sor Inés dice que fue enviada a otro convento. Pero yo vi su muñeca tirada en la puerta del altar. Ella no se iría sin su muñeca. Sor Matilde sollozaba, su voz quebrada por el pánico. Yo temblaba, oculta tras la columna de piedra, sintiendo cómo el mundo que conocía se resquebrajaba. El sacerdote no dijo una sola palabra durante varios segundos. Solo el silencio más oscuro reinaba en aquel confesionario. Luego su voz surgió baja, firme pero helada. Matilde, lo que has dicho es grave, muy grave. ¿Sabes lo que implica acusar a un hombre de Dios de semejante pecado? No lo acuso, solo quiero que alguien la encuentre, que alguien las escuche, respondió ella entre lágrimas. Entonces debes rezar por el perdón, guardar silencio, no puedes poner en riesgo la misión del convento. No lo entiendes aún, pero un día lo harás. El silencio es la más alta forma de obediencia. Sentí náuseas. ¿Qué clase de fe era esa? ¿Dónde estaba Dios en ese silencio cómplice? Corrí de regreso a mi celda. Me tapé con la manta hasta que amaneció, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Al día siguiente Sor Matilde no apareció en el desayuno. Nadie preguntó por ella. Nadie mencionó su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Yo, que la había visto horas antes llorando en el confesionario, no podía soportar ese vacío. Me sentí culpable por haber escuchado, por no haber hecho nada.
pero tenía miedo. Un miedo que se coló en mis huesos y no me dejó en paz. Esa noche volví a la capilla. No sabía por qué. Tal vez buscaba una señal, o quizás deseaba encontrar su muñeca, como ella había mencionado. Me arrodillé frente al altar, recé el rosario y entonces noté algo extraño, una pequeña ranura detrás de la estatua de San Miguel. Nunca la había visto antes. Me acerqué. Era una puerta oculta encajada en la piedra. Miré alrededor. Nadie. Con el corazón latiendo desbocado, empujé suavemente y se abrió. Un pasadizo oscuro se abría ante mí. El olor era denso, húmedo, como de tierra y encierro. Dudé, pero algo me llamaba desde dentro. Di un paso, luego otro. Las paredes eran estrechas, el techo bajo. Caminé despacio con el corazón en la garganta. A unos metros escuché un lamento, suave, débil, un susurro de niña. Me paralicé. Entonces supe que lo que Matilde había dicho era cierto, y que el horror apenas comenzaba. Seguí los lamentos como quien sigue la voz de un ángel herido. Mis manos temblaban, tocando las paredes húmedas del pasadizo, mientras mi mente intentaba negarlo todo. No era posible que dentro de un convento sagrado existiera aquel túnel, ni que hubiera llanto de niñas encerradas. Pero estaba allí. Caminé unos metros más hasta que encontré una pequeña reja de metal, oxidada y cubierta por cortinas viejas. Detrás una sala pequeña y en el centro una niña. No tendría más de 6 años. Estaba sentada en el suelo, descalza, abrazando su muñeca, la misma muñeca que Matilde había mencionado. Sus ojos se encontraron con los míos. No gritó, no lloró, solo susurró. ¿Eres tú la nueva hermana? Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté su nombre. Clara, dijo. Mi corazón se quebró. ¿Dónde está Matilde? Pregunté. La sacaron ayer. Gritó mucho. Ya no volvió. Mi cuerpo entero temblaba. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. ¿Y si todos sabían? ¿Y si todos callaban? Apreté los dientes, jurando que sacaría a Clara de allí. Pero antes de que pudiera abrir la reja, escuché pasos detrás de mí, pasos fuertes, y una voz que me heló la sangre. Sor Ángela, no debiste entrar aquí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que me estallaría en el pecho. Allí estaba él, el padre Elías, el confesor. Sus ojos ya no eran amables como yo los recordaba en misa. Ahora brillaban con una frialdad sin alma. Su rostro, antes sereno, tenía una sombra oscura que jamás había notado. Este lugar no está hecho para ti, dijo avanzando un paso. Yo me interpuse entre él y la pequeña Clara. Ella es solo una niña, grité sin pensar. Él no se inmutó. Ella fue traída aquí por mandato superior. Lo que tú ves como prisión es en realidad redención. No entiendes los designios de Dios. Esto no tiene nada que ver con Dios, respondí, sintiendo una furia que jamás había conocido. Pero él sonrió, una sonrisa que aún hoy me estremece. Volverás a tu celda, Sor Ángela. No dirás una palabra. Lo que has visto aquí no existe. Si lo cuentas, nadie te creerá. Solo logrará el poc que queda de paz. Me tomó del brazo con fuerza. Yo solo alcancé a mirar a Clara una vez más. Volveré por ti, susurré, pero no sabía si tendría fuerzas para hacerlo. Esa noche, el miedo se instaló dentro de mí como una semilla oscura que jamás dejaría de crecer. Durante semanas fingí normalidad. Desayunaba con las otras hermanas, atendía el huerto, rezaba mis letanías, pero en mi interior cada momento era un grito. Clara seguía encerrada. ¿Cuántas otras niñas habían pasado por ese túnel sin que nadie las salvara? ¿Y qué había pasado con Matilde? Temía preguntar, temía que me silenciaran como a ella. El padre Elías me observaba desde la distancia, como un cazador que vigila a su presa. Cada vez que me veía, sonreía apenas, como recordándome que sabía lo que yo sabía. Una noche, mientras todas dormían, escribí una carta, la dirigí al obispo de la diócesis. No conté todo por miedo, pero di pistas claras. Mencioné a Clara, mencioné el pasadizo. Puse la carta bajo la imagen de la Virgen en la entrada, donde los mensajeros del obispado solían recoger correspondencia. Al día siguiente la imagen estaba intacta, pero
La carta había desaparecido. Esperé una semana, luego 2. Nada cambió. Fue entonces cuando supe que el silencio venía desde más arriba. Que el horror no solo vivía en el convento, sino que se alimentaba del poder que lo protegía. Y yo estaba sola, completamente sola. Esa sensación de soledad me enfermó. Comencé a tener fiebre, insomnio, pesadillas. Soñaba con niñas que gritaban detrás de muros invisibles, con túneles que no terminaban nunca. Me llevaron a la enfermería. Allí Sor Bernarda, la más anciana del convento, me cuidó durante días. Una tarde, mientras me cambiaba las vendas del brazo, me había lastimado al caer en uno de mis delirios. Me susurró algo al oído. No fuiste la primera ni serás la última, pero ten cuidado. No todos los demonios vienen con cuernos. Algunos visten sotana. Sus palabras me sacudieron. La miré, pero sus ojos ya se habían cerrado en un gesto de oración. ¿Sabía ella también? ¿Por qué callaba? Tal vez porque ya era demasiado tarde para ella. O tal vez porque, como yo vivía bajo el yugo del miedo, esa noche decidí volver al pasadizo. Esta vez llevaría a Clara conmigo aunque fuera lo último que hiciera. Esperé hasta la medianoche. Salí de mi celda con una linterna y una manta. Pero al llegar a la capilla, la ranura detrás de San Miguel ya no estaba. Habían sellado la entrada. El muro estaba liso, como si nada hubiera existido. Clara había desaparecido. Me arrodillé frente a la estatua de San Miguel desesperada, golpeé las piedras, grité en silencio, supliqué al cielo. Pero nada. El túnel se había cerrado para siempre, y con él la única prueba de todo lo que había presenciado. Regresé a mi celda rota sintiendo que había fallado. Esa noche recé como nunca antes, no para pedir paz, sino para pedir coraje. Si no podía salvar a Clara, entonces contaría su historia. Comencé a escribir en secreto, en un cuaderno escondido entre los muros de mi celda. Detallé cada momento, el confesionario, los gritos, el túnel, la mirada de Clara. Escribí con lágrimas, con rabia, con una culpa que no se borraría jamás. Los años pasaron. El padre Elías fue trasladado a otro convento, más grande. Las hermanas lo despidieron con honores, como si fuera un santo. Yo me mantuve en silencio, pero nunca dejé de escribir. Mi cuerpo envejecía, pero mi memoria se volvía más clara. A veces, en las noches más calladas, creía escuchar los pasos de Clara en los pasillos, o su voz suave llamándome por mi nombre, Ángela. Nunca supe si era un castigo o su forma de recordarme que aún debía hablar. Pasaron décadas. El convento cambió de manos. Llegaron nuevas hermanas, nuevas generaciones, pero el muro de San Miguel jamás volvió a abrirse. Mi cuaderno, sin embargo, creció. Lo escondí dentro de una pequeña caja de madera, bajo las tablas del suelo. Nadie supo de él, hasta hoy, porque he decidido contar todo antes de morir, porque mi conciencia no puede irse a la tumba sabiendo que Clara nunca fue encontrada, que Matilde fue silenciada, que otros pudieron sufrir el mismo destino. Hoy ya no temo. Ya no me importa si me acusan de locura, si me expulsan, si me niegan la comunión. El verdadero sacrilegio fue permitir que todo esto pasara en nombre de Dios. No sé cuántos escucharán esta historia. Tal vez pocos, tal vez nadie, pero si una sola persona cree en mí, entonces todo habrá valido la pena. El mal no siempre se esconde en las sombras. A veces viste de blanco, sonríe en misa y se sienta en el confesionario. Pero yo lo vi, y ahora tú también. Y lo más importante, Clara existió y no debe ser olvidada. Después de escribir mi último testimonio en el cuaderno, sentí una paz extraña. No era alivio, era como si una parte de mí supiera que se acercaba el final. Comencé a hablar menos, a observar más. Algunas hermanas nuevas me miraban con curiosidad, quizás notando que mis ojos ya no rezaban como antes, sino que buscaban respuestas. Una mañana, mientras barría el claustro, escuché a 2 novicias hablando sobre una niña. Decían que una pequeña había sido traída por razones especiales y que vivía en la zona antigua, donde nadie más podía entrar. Mi corazón se paralizó. Años después, ¿seguían haciéndolo?
¿Era posible que la cadena nunca se hubiese roto? Esa noche, con pasos lentos y bastón en mano, volví a la capilla. Ya no era la joven temerosa que temblaba frente al altar. Era una mujer con años de silencio en los hombros y con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Mo, Feido, puse la mano sobre la base de la estatua de San Miguel y recité la misma oración que escuché a Sor Matilde aquella noche lejana. Al terminarla, sentí un leve movimiento, un crujido, la piedra volvió a ceder. No podía creerlo. El pasadizo aún existía escondido por décadas, esperando ser abierto. A pesar de mi edad, me adentré en él. La humedad era la misma, el olor, inconfundible. Cada paso era una punzada en mis rodillas, pero también un eco de la culpa que había cargado tantos años. Caminé lentamente recordando el camino. A lo lejos volví a ver la reja oxidada, y detrás de ella una silueta. Esta vez no era una niña, era una joven, tal vez de 17 o 18 años. Estaba sentada con los ojos bajos abrazando una muñeca vieja y sucia. Mi corazón se quebró. No era Clara, pero sí otra víctima. Cuando se percató de mi presencia, se incorporó lentamente. «¿Eres tú, la hermana que vuelve?», susurró. Me acerqué a la reja. «¿Quién eres?», pregunté con la voz ahogada. «No tengo nombre. Me llamaban Purificación. Dijeron que elegida. Pero duele. Siempre duele». Apreté los barrotes desesperada. Intenté abrirlos, pero estaban sellados. «Voy a sacarte de aquí», le prometí. Como le prometí a otra niña hace muchos años, y fallé. Esta vez no fallaré. Ella sonrió por primera vez y lloró, y entonces supe que la historia aún no había terminado. Regresé al convento con el alma en pedazos. ¿Cuántas niñas más habían pasado por ese lugar desde Clara? ¿Cuántas como Purificación vivían en la oscuridad, pensando que ese encierro era parte de su salvación? No podía permitir que siguiera ocurriendo. Ya no. Busqué a Sor Bernarda, quien seguía viva, aunque débil y casi ciega. Le tomé las manos y le conté todo. Ella no se sorprendió. Solo me dijo: «Sabía que tú serías quien rompería el ciclo. Lleva esto». Me dio una pequeña llave oxidada. Es del archivo oculto. Allí encontrarás los nombres, las fechas, la prueba. Esa noche, guiada por la luz de una vela, abrí el archivo escondido tras la biblioteca. Dentro una caja de madera llena de documentos, expeditiva ubicadas, cartas de confesión, registros falsos de adopciones, todo estaba allí. Nombres que yo recordaba, rostros que creía haber imaginado, historias que nunca se contaron. Esa noche lloré, pero no de miedo, de rabia, de impotencia y de un deseo ardiente de hacer justicia. Al día siguiente, sin avisar a nadie, empaqué todo en una bolsa de tela, tomé mi cuaderno y salí del convento. Por primera vez en más de 60 años crucé las puertas sin mirar atrás. El mundo había cambiado. Las calles eran más ruidosas, los rostros más indiferentes. Caminé por horas hasta llegar a la diócesis. Entregué la bolsa al recepcionista, pedí hablar con el obispo. No me dejaron pasar. «Debe solicitar una audiencia», dijeron. Esperé afuera, sentada en el suelo rezando, temblando. Después de horas, una mujer joven, vestida de civil, se me acercó. «¿Sor Ángela?» «Soy periodista. Me llamo Emilia. Alguien me envió un fragmento de su cuaderno. ¿Es cierto todo esto?». Mis ojos se abrieron. No entendía cómo había llegado esa información a ella. «Yo no sé quién te lo envió, pero sí, todo es cierto. Tengo pruebas», le a una cafetería cercana. Le mostré los papeles, las cartas, las fechas. Emilia lloró mientras leía. Esto va a cambiarlo todo», dijo. Me grabó durante horas, escuchó cada palabra. Me prometió que contaría la historia, que no me silenciarían. Esa noche dormí en un banco bajo un árbol. Pero dormí en paz. Por primera vez en mi vida había hablado, y aunque la iglesia intentara taparlo, aunque el mundo no me creyera, ya no estaba sola. Clara, por fin, no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino. El reportaje de Emilia se hizo viral. La monja del confesionario prohibido, titularon. Algunos me llamaron santa, otros mentirosa. Llegaron amenazas, la iglesia negó todo.
Dijeron que eran historias confusas de una mujer anciana con trastornos. Pero Emilia no se rindió. Encontró a una mujer adulta que había vivido en aquel convento cuando niña. Se llamaba Elena. Reconoció a Clara en una fotografía antigua. Dijo que también había escuchado los gritos, que vio desaparecer a una niña tras la capilla. Con cada testimonio, la verdad tomaba forma. La justicia comenzó a investigar. Excavaron el ala antigua del convento y allí encontraron restos, pequeños huesos. Muñecas enterradas bajo piedra ya no podían negar lo evidente. El horror había existido. Clara no había sido un delirio. El padre Elías, ahora retirado, fue citado a declarar. Nunca apareció, pero su rostro ya estaba en todas partes. La iglesia ofreció disculpas públicas. Demasiado tarde. Para mí, para Matilde, para Clara, la herida ya era eterna. Pero el silencio, al fin, había sido roto. Después de tantos años de encierro, de miedo, de silencio obligado, ver la verdad salir a la luz fue un acto de redención. Pero no de olvido. Cada noticia, cada entrevista, cada excavación removía en mí la culpa de no haber hablado antes. Me preguntaban si me sentía vengada, si ahora estaba en paz. Pero la paz no llega cuando sabes que el horror pudo evitarse, que una niña como Clara pudo ser salvada, y no lo fue. Emilia me llevó de vuelta al convento. Ahora, clausurado por las autoridades, entré por última vez, caminé por los pasillos vacíos, respiré ese aire espeso de memorias y lamentos. Frente a la estatua de San Miguel, dejé una rosa blanca y encendí una vela. «Perdóname», susurré. No sabía si era para Clara, para Matilde o para mí. El altar estaba cubierto por cintas de precaución, pero yo aún podía ver en mi mente la ranura oculta que una vez se abrió como la boca de un monstruo. Cerré los ojos y prometí algo. Mientras viviera, contaría esta historia una y otra vez, para que ninguna niña volviera a desaparecer entre los muros de un lugar que juraba ser sagrado. Regresé a vivir a un pequeño albergue para religiosas retiradas. Allí las demás hermanas me trataban con respeto, pero también con una distancia sutil. Algunas me creían, otras pensaban que todo era exageración. No me importaba. Ya no buscaba aprobación, solo verdad. Cada día, Emilia verme. Me traía recortes, mensajes de personas que habían visto el reportaje, madres llorando, hijas agradecidas, mujeres que también habían sufrido abusos dentro de instituciones religiosas. Me abrazaban por medio de cartas. Me llamaban la voz de las que no pudieron gritar, y yo lloraba al leerlas. Había abierto una puerta que no se cerraría jamás. Un día Emilia me trajo una sorpresa. Una mujer joven de mirada dulce y voz tímida. Se llamaba Lucía. Me miró con los ojos llenos de agua. «Mi madre fue Sor Matilde», dijo. Nunca supe qué le pasó hasta que escuché su nombre en su testimonio. Mi alma se estremeció. La abracé sin pensar. 2 generaciones unidas por un hilo invisible de dolor y justicia. «Tu madre era valiente», le dije, «y tú eres su voz ahora». En ese momento supe que todo había valido la pena. Lucía me visitaba cada semana, traía flores, me ayudaba a caminar por el jardín del albergue. Juntas leíamos pasajes del cuaderno donde había escrito todo durante décadas. A veces se detenía, cerraba los ojos y decía: «Siento a mamá aquí como doy», si estas palabras fueran su aliento. Emilia propuso publicar el cuaderno completo. Yo dudé al principio. Era mi alma entera desnuda en esas páginas. Pero después pensé en Clara, en Matilde, en cada niña sin nombre. Y acepté. El libro fue titulado El confesionario prohibido. Se convirtió en símbolo, en memoria. En Espada contra el silencio viajamos por pueblos, por ciudades. Dimos charlas, entrevistas, fuimos a escuelas. A veces mientras hablaba, mi voz se quebraba. Pero nunca dejé de contar. Una noche, ya de iba al albergue, soñé con Clara. Corría por un campo de flores, libre, riendo. Se giró hacia mí y dijo: «Gracias». Desperté llorando. Sentí que su alma, al fin, descansaba, que su historia ya no estaba oculta, que su nombre había vencido al olvido, que Dios, en su infinita justicia, había escuchado nuestros gritos,
Aunque fuera tarde, los años comenzaron a pesar en mi cuerpo. Mis manos temblaban, mis pasos eran más lentos. Pero mi mente seguía lúcida, y mi fe, aunque ya no era la misma, había mutado. Ya no era ciega. Era una fe que cuestionaba, que exigía, que lloraba con los que sufrían. Emilia preparó un documental basado en mi historia. Lo tituló Voto de Silencio. Fue proyectado en universidades, en festivales, incluso en pequeños centros religiosos. Generó polémica, debate, pero sobre todo apertura. Mujeres mayores se animaron a hablar. Monjas retiradas confesaron secretos que habían guardado por décadas. El eco de mi voz despertaba ecos dormidos en otras. Un día una joven monja se acercó al finalizar una conferencia. Me tomó la mano y dijo, «Gracias. Por usted yo no tuve miedo de denunciar a mi superior. Lloré con ella, porque entendí que lo que había comenzado como una confesión dolorosa ahora era semilla de valentía. Clara, tú, pequeña mártir del silencio, habías salvado vidas desde tu oscuridad. Y aunque el mundo nunca te vio, ahora te escucha y te honra». Llegó el día en que ya no pude salir del cuarto. Mi cuerpo, agotado, me obligó a permanecer en cama. Lucía se sentaba a mi lado, me leía en voz alta partes del libro. Emilia me llamaba cada noche. Ya no hablábamos de entrevistas ni de denuncias, solo del alma, del perdón, de la vida después del horror. Una tarde pedí un cuaderno nuevo. Con manos temblorosas comencé a escribir otra vez. Pero no sobre el pasado. Esta vez escribí cartas, una para Clara, otra para Matilde, para Sor Bernarda. Para mí, yo joven, asustada y débil, les pedí perdón, les agradecí, les hablé con ternura. Cuando terminé sonreí, sentí que había cerrado un círculo, que la herida ya no sangraba, solo cicatrizaba. Pedí que esas cartas fueran enterradas conmigo, no como secreto, sino como ofrenda, como promesa de que en esta vida, aunque tardío, sí puede haber justicia, y sobre todo, memoria, porque la memoria es lo único que vence al olvido. Y yo, Sor Ángela, he vivido para contar lo que muchos quisieron borrar, pero fallaron, porque la verdad, cuando encuentra su voz, se convierte en eternidad. La noticia de mi estado se esparció entre las personas que me habían acompañado en esta lucha. Emilia organizó una pequeña ceremonia en el jardín del albergue. Vinieron niñas, ahora mujeres, que habían sido rescatadas gracias al documental. Trajeron flores, cartas, velas encendidas. No era un homenaje para mí. Era para Clara, para Matilde, para todas. Lucía leyó fragmentos del libro. Su voz temblaba, pero no se quebró. Ella fue más que una monja, dijo. Fue la voz que rompió las cadenas del miedo. Yo observaba desde la ventana. No podía estar de pie, pero cada palabra me llegaba al corazón. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Una pequeña, de apenas 8 años, se acercó y dejó una flor blanca bajo mi ventana. Para la abuela de Clara, dijo. Y en ese instante supe que la historia ya no me pertenecía. Era del mundo, de todos aquellos que alguna vez temieron hablar. Cerré los ojos y susurré. Gracias, Dios, no por el dolor, sino por la fuerza que me diste para no callar. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez, sin sueños oscuros, solo luz y una risa infantil que venía de lejos y me acariciaba el alma. Los médicos dijeron que no me quedaba mucho tiempo. Yo ya lo sabía. Sentía cómo la vida se me escapaba suave, como brisa entre los dedos, pero no me dolía. Era como si cada suspiro final limpiara una capa de tristeza. Emilia me trajo un último regalo, la primera copia impresa del libro, encuadernada en cuero marrón, con letras doradas. Lo puse sobre mi pecho. Aquí está todo, murmuré, mi vergüenza, mi fe, mi lucha y mi redención. Ella me besó la frente. Gracias por no rendirse. Le pedí que nunca dejara de contar la historia. Que se asegurara de que Clara nunca fuera una nota al pie, sino una voz eterna. Emilia prometió. Y Lucía también. Les dije que las quería como a hijas. Ellas lloraron. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a familia. La noche siguiente, la fiebre volvió. Pero no era como antes. Era un calor sereno, envolvente.
como si una presencia me sostuviera. En mis últimos momentos escuché un susurro. Sor Ángela, ya puedes descansar. No abrí los ojos, sonreí, porque reconocí la voz. Era Clara y me venía a buscar. Cuando desperté ya no sentía dolor. A mi alrededor todo era blanco, pero no el blanco frío de los hospitales, sino un blanco cálido, como de sol en primavera. Frente a mí, un campo abierto, flores, risas, y allí Clara, ya no era una niña atrapada, corría libre con su muñeca en brazos, su vestido limpio, su cabello al viento, me miró y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Te esperé mucho, hermana, dijo. Lo sé, pequeña, perdón por tardar. No importa, ahora estás aquí. Caminamos juntas por ese campo que no tenía final. A lo lejos, otras figuras se acercaban. Matilde, Sor Bernarda, incluso algunas niñas cuyos rostros apenas recordaba, pero cuyas almas había sentido cerca toda mi vida. Allí, en ese lugar sin tiempo, todas nos abrazábamos. Solo amor. No había culpa, no había miedo, solo la certeza de que habíamos roto el ciclo, que habíamos vencido al silencio. Que Dios, ese Dios que parecía ausente durante tanto tiempo, siempre estuvo allí, llorando con nosotras, y ahora sonriendo, porque el bien, aunque tarde, siempre llega. Mientras el mundo seguía girando abajo, Lucía y Emilia no dejaron que mi historia se perdiera. Fundaron una organización en nombre de Clara para ayudar a niñas víctimas de abusos en instituciones religiosas. Le pusieron mi nombre a una sala de acogida, Trouble de Tío Sor Ángela. Decenas de niñas encontraban allí no solo un techo, sino cariño, protección y voz. Emilia escribió nuevos libros, investigó otros casos, se convirtió en un faro para muchas. Y en cada conferencia, en cada charla comenzaba diciendo, todo comenzó con una monja anciana, que se atrevió a contar lo que escuchó en un confesionario. El libro fue traducido a varios idiomas. Las cartas llegaban de todas partes del mundo, mujeres que decían, ahora entiendo lo que me pasó. Oh, gracias por hablar por mí. Mi historia ya no era mía, era de todas, y en cada voz nueva yo vivía otra vez. En cada niña rescatada, Clara reía de nuevo. En cada verdad contada, el túnel oscuro perdía fuerza. Porque la luz, cuando se enciende con amor, nunca más se apaga. Pasaron los años. Lucía envejeció con dignidad. Emilia siguió su camino de justicia. Y aunque mis huesos ya no estaban, mi nombre vivía en murales, libros y en los corazones de quienes creyeron. Un día, una niña muy pequeña, de cabello rizado y ojos intensos, llegó al refugio. No hablaba, no sonreía, pero al entrar se detuvo frente a una pintura mía en la pared. La miró largo rato. Luego susurró. ¿Ella también escuchaba como yo? Nadie entendió de inmediato, pero Lucía sí. Se arrodilló y le dijo, sí, mi amor, ella te escucharía, y yo también lo haré. Aquel gesto bastó para que la niña se abriera. Comenzó a hablar, a sanar, y su historia también fue contada, así como una cadena de esperanza, como un eco que no cesa. Yo, Sor Ángela, que un día temía hablar, me convertí en escucha eterna. Ya no era una sombra entre muros. Era voz en la memoria, mano tendida, presencia amorosa, no por ser santa, sino por ser humana, por haber fallado y haber decidido no fallar nunca más. Porque está en el silencio, está en la verdad. La Iglesia, con el paso del tiempo, comenzó a cambiar. Lentamente, no por voluntad propia, sino por la presión de miles que, como yo, decidieron hablar. El Vaticano emitió un decreto para abrir los archivos ocultos de conventos antiguos. Algunos cardenales se opusieron, pero la fuerza de la verdad ya no podía ser detenida. Se exhumaron cuerpos, se restituyeron nombres. Las niñas que fueron silenciadas tuvieron lápidas con flores y oraciones, no como números, sino como almas queridas. Un papa mencionó a Clara en una misa pública. Ella representa a todos los pequeños que no fueron escuchados. Hoy pedimos perdón y prometemos jamás repetirlo. Emilia lloró al oírlo, Lucía también. Y yo, desde donde fuera que estuviera, recé. No por los que pedían perdón, sino por los que aún no lo hacían. Porque la justicia también necesita de arrepentimiento. Y porque, en el fondo, aún quedaban muros por romper,
pero la semilla estaba sembrada, y las raíces ya fuertes. La iglesia temblaba, sí, pero tal vez por fin comenzaba a purificarse. El aniversario de mi partida se convirtió en una jornada de memoria. Cada año, en el convento donde todo comenzó, ahora convertido en Museo de la Verdad, se colocan flores frente a la estatua de San Miguel, no como símbolo de fe ciega, sino de lucha. En una vitrina el cuaderno original descansa abierto. La página elegida dice: el silencio es la más cruel de las prisiones, pero una palabra puede derrumbarlo todo. Las visitas llegan con lágrimas y respeto, algunas con rabia, otras con alivio, pero todas con amor. Clara tiene una sala entera dedicada a ella, fotografías reconstruidas, testimonios de niñas con historias similares y una frase escrita en letras doradas: ella existió. Y no fue en vano. Los niños que visitan el museo aprenden que hasta los lugares más sagrados deben ser vigilados. Que la fe no se impone, que la verdad no se esconde, y que una sola voz puede cambiar el mundo. Y así lo que fue un túnel de horror se transformó en pasaje de memoria. Y lo que fue llanto se volvió canto. Hoy, mientras el sol cae sobre los campos de flores donde camino en mi memoria, me detengo a mirar atrás. No con pesar, sino con la certeza de que elegí el camino correcto, aunque haya tardado. No me arrepiento de mi juventud rota, ni de mis años de silencio, porque de ese dolor nació algo más fuerte que yo. La verdad compartida. Clara ya no está sola, Matilde ya no es un recuerdo olvidado. Sor Bernarda ya no es sombra, y yo, Sor Ángela, ya no soy la monja temerosa que se arrodillaba con miedo frente al altar. Soy la voz que escuchó lo que nadie quiso oír, que rompió el voto más oscuro, el del silencio cómplice. A quien escucha esta historia, te pido que no la olvides, que la cuentes, que la lleves contigo, porque en cada palabra está sembrada la esperanza de que nunca más una niña sea silenciada en nombre de Dios. Y si alguna vez en la quietud de una capilla sientes un susurro dulce y lejano, quizás sea Clara, agradeciendo, porque ya no tiene miedo de huir. Este no es un final, es un comienzo, porque mientras alguien recuerde, el alma de Clara vivirá. Mientras alguien se atreva a hablar, la voz de Matilde resonará. Y mientras una niña encuentre en el amor verdadero un refugio, yo seguiré aquí, no con hábito, no con rosario, sino como parte de una memoria colectiva que se niegan a desaparecer. Tal vez muchos sigan negando, tal vez otros intenten callar, pero ya no importa, porque el eco de esta historia ha cruzado muros, iglesias, países, se ha sembrado en corazones justos, y eso nadie lo puede arrancar. Hoy sé que Dios no se manifiesta solo en milagros o visiones, se manifiesta en la valentía de los que denuncian, en la ternura de quien escucha, en la furia del que no tolera el abuso disfrazado de fe, y en cada niña rescatada, Él renace. Gracias por escucharme, por creerme, por caminar conmigo este sendero oscuro hasta encontrar la luz. No soy santa, solo fui una mujer cansada de callar, y tú, que ahora conoces mi verdad, también eres guardián de ella. Así termina mi relato, pero que nunca termine tu memoria. Guárdala, cuídala, porque cada historia que no se olvida es una semilla de justicia. Mi nombre fue Sor Ángela. Fui monja, fui cobarde, fui testigo y al final fui voz. Clara fue mi herida. Y también mi redención. Matilde fue mi espejo, y tú, que me escuchas, eres mi legado. Si algo aprendí en todos estos años es que el amor verdadero nunca daña, que la fe no justifica el silencio, y que la verdad, aunque tardía, siempre brilla, siempre encuentra el camino. Aunque haya que atravesar túneles oscuros para llegar a ella. Gracias por acompañarme, por no cerrar los oídos, por ser parte de este testimonio, que el susurro de Clara viva en ti, que su risa nunca se apague, y que si algún día alguien te cuenta algo que duele, que asusta, que parece increíble, no dudes, escucha, porque tal vez en ese susurro también estés escuchando el eco de un confesionario prohibido.